Hay nombres que trascienden las páginas de los libros y se graban en la memoria colectiva, como si fueran leyendas vivas. Hoy, en relatos biográficos, nos atrevemos a mirar de frente al hombre que se convirtió en sinónimo de genio, Albert Einstein. Más allá de la imagen divertida con la lengua afuera, de la melena indomable y las fórmulas que cambiaron el destino de la humanidad, existe una historia profundamente humana, llena de dudas, errores y asombros. Hoy, vamos a explorar juntos el verdadero rostro de Einstein, el niño raro, el joven rebelde, el adulto que nunca dejó de preguntarse por qué. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si no encajaras en el molde que todos esperan? Albert Einstein llegó a este mundo exactamente así. Un niño extraño, ajeno a cualquier norma, incluso desde su primer aliento. Nació en Ulm, una pequeña ciudad de Alemania, el 14 de marzo de 1879. Desde el primer instante, la vida de Einstein estuvo marcada por la rareza, la incomodidad y, sobre todo, la curiosidad insaciable. La primera impresión que causó fue desconcertante. Su cabeza era inusualmente grande y su madre temía, en secreto, que aquel niño no fuera como los demás. Su abuela, nada más verlo, se espantó de la forma de su cráneo. Durante meses, la familia Einstein se preguntó si aquel bebé crecería para convertirse en alguien normal. En retrospectiva, esa rareza fue una especie de señal. Einstein jamás sería normal. Su niñez estuvo envuelta en una mezcla de silencio y asombro. No empezó a hablar hasta mucho después de lo habitual. Sus padres, Hermann y Pauline, eran judíos no practicantes y lo observaban con una mezcla de inquietud y cariño. Mientras otros niños de su edad jugaban y reían, Albert permanecía absorto, ensimismado, como si habitara un universo propio. Dicen que, hasta los 7 años, repetía en voz baja las frases antes de decirlas en alto, como si ensayara en privado el guión de la vida. En la casa de los Einstein, la cultura era ley. Su madre tocaba el piano y su padre, un ingeniero de mente práctica, soñaba con que su hijo siguiera un camino similar. Pero el pequeño Albert se negaba. Odiaba la disciplina, detestaba los soldaditos de plomo y las marchas militares, y aborrecía profundamente cualquier imposición. Para él, la autoridad era un misterio incomprensible. Pero hubo un momento decisivo, un instante que él mismo llamaría su primer milagro. Tenía 4 años cuando su padre le mostró una pequeña brújula. Einstein quedó fascinado por esa aguja que giraba sin razón aparente, guiada por fuerzas invisibles. Fue una revelación. El mundo estaba lleno de secretos esperando a ser descubiertos. Desde ese momento, comenzó a hacerse preguntas. ¿Qué es lo que mueve la aguja? ¿Por qué funciona el universo de esa manera? Preguntas que, para la mayoría, parecen simples o irrelevantes, pero que para Einstein eran puertas a un mundo de maravillas. Su aislamiento social y su extrañeza fueron, al mismo tiempo, un refugio y una tortura. En la escuela primaria de Múnich, Albert era un niño silencioso, poco dado a los juegos y más interesado en resolver acertijos que en competir con sus compañeros. Su rendimiento era irregular, brillante en matemáticas, pero flojo en idiomas y dibujo. Sus profesores, poco acostumbrados a mentes fuera de lo común, empezaron a etiquetarlo como problemático, incluso como lento. Sin embargo, la familia nunca dejó de apoyarlo. Su tío Jacob, ingeniero y amante de las matemáticas, le traía libros de ciencia y le planteaba problemas que, para un niño de esa edad, eran casi irresolubles. Einstein absorbía el conocimiento como una esponja, fascinado por la lógica y la belleza de los números. Su infancia fue, en gran parte, una lucha entre la incomprensión de los adultos y la pasión secreta por entender el mundo. Años más tarde, Einstein recordaría aquellos días como una época de soledad, pero también de enorme libertad mental. Podía pasarse horas contemplando la luz que entraba por la ventana, preguntándose por qué el cielo es azul o cómo viajan las ondas sonoras. La ciencia era, para él, un juego sin reglas,
un lugar donde nadie podía imponerle límites. En medio de ese universo interior, hubo una figura decisiva, Max Talmud, un joven estudiante de medicina que visitaba regularmente a los Einstein. Talmud le regaló un libro de geometría que Albert devoró en pocos días. Para Einstein, ese libro fue su segundo milagro. La geometría le enseñó que el mundo podía explicarse con ideas y fórmulas, y que las preguntas difíciles no solo estaban permitidas, sino que eran necesarias. A pesar de todo, el mundo exterior seguía sin comprenderlo. La familia se mudó a Múnich, donde su padre y su tío pusieron en marcha una pequeña empresa eléctrica. Albert odiaba la rigidez del sistema educativo alemán, basado en la memorización y la obediencia ciega. Para él, aprender era descubrir, no repetir. Poco a poco, esa rebeldía silenciosa fue creciendo en su interior. Empezó a cuestionar a los profesores, a negarse a aceptar explicaciones sin pruebas y a desarrollar una actitud crítica que sería su marca de fábrica. El niño solitario y callado estaba a punto de convertirse en el joven rebelde que desafiaría todo lo establecido. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que las personas raras o diferentes están destinadas a transformar el mundo o la sociedad siempre acaba apagando su brillo? Si te gusta descubrir el lado humano de los grandes genios, suscríbete a Relatos Biográficos y acompáñanos en este viaje. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios, que aquí nos gusta debatir a fondo. Imagina tener un don fuera de lo común, pero que todo el sistema esté en tu contra. Así fue la adolescencia de Albert Einstein. Un choque constante entre la genialidad y la rigidez de una época que no sabía qué hacer con alguien así. Cuando Albert entró en el Luitpold-Gymnasium de Múnich, la escuela secundaria de élite, ya arrastraba el estigma de niño problemático. Allí, la disciplina militar, los horarios estrictos y el aprendizaje basado en la memoria eran ley. Pero Einstein era la excepción a cada regla. Odiaba los ejercicios repetitivos, despreciaba la autoridad y ante la mínima injusticia, su voz se alzaba. El aula era para él una especie de cárcel, donde las ideas se asfixiaban bajo el peso de los libros de texto. Su actitud desafiante no tardó en ganarle enemigos entre los profesores. Uno de ellos llegó a decirle a la cara que jamás lograría nada en la vida. Pero para Albert, esas palabras eran gasolina en el motor de su rebeldía. A escondidas, mientras la clase repetía lecciones de memoria, él resolvía ecuaciones complejas en los márgenes de su cuaderno. La curiosidad, para él, siempre fue más poderosa que cualquier amenaza de suspenso. En casa, sin embargo, era otro mundo. Gracias a su tío Jacob y a su mentor Max Talmud, Albert se sumergió en las matemáticas y la filosofía con una pasión desbordante. Le fascinaban los problemas imposibles, esos que ni siquiera los adultos lograban descifrar. Aprendía cálculo diferencial y geometría avanzada por su cuenta, como quien juega a armar un rompecabezas interminable. Cada nuevo descubrimiento era para él una fiesta silenciosa. Mientras tanto, la situación familiar no era fácil. La empresa eléctrica de su padre no funcionaba, las deudas crecían y poco a poco, la familia Einstein se vio obligada a mudarse a Italia, en busca de mejores oportunidades. Pero Albert decidió quedarse en Múnich un tiempo más, solo, enfrentándose a un entorno cada vez más hostil. Se sentía extranjero en su propia tierra, una apátrida emocional antes de serlo en los papeles. El punto de quiebre llegó a los 15 años. Cansado de la opresión y del sinsentido del sistema escolar, tomó una decisión radical. Abandonó Alemania, renunció a su pasaporte y, literalmente, se quedó sin país. Se marchó a Suiza con la esperanza de encontrar un lugar donde la mente pudiera volar sin cadenas. Nadie en su entorno, ni siquiera sus padres, pudo comprender el alcance de aquel gesto. No era solo una huida, era una declaración de independencia, una apuesta desesperada por la libertad intelectual. En Suiza, la vida fue diferente desde el principio. Albert se inscribió en el Politécnico de Zúrich, pero antes tuvo que pasar por una etapa de transición en la escuela de Aargau,
donde, por fin, encontró un ambiente mucho más abierto. Allí, entre compañeros y profesores que fomentaban la creatividad, Einstein floreció. Por primera vez, pudo ser extrovertido, bromista, incluso carismático. Atrás quedaba el adolescente retraído y frustrado. En su lugar, nacía un joven capaz de debatir con cualquiera y de reírse de sus propios errores. En Argao, la enseñanza se basaba en el diálogo, en el análisis y no en la memorización. Albert se sentía por fin respetado. En ese clima, desarrolló su personalidad arrolladora, su sentido del humor y, sobre todo, su fe inquebrantable en la razón y la duda. Allí escribió uno de sus primeros ensayos sobre el misterio de la luz, anticipando ya la pregunta que años después lo obsesionaría. ¿Qué pasaría si pudiera viajar junto a un rayo de luz? La vida familiar también era distinta. Su madre, más relajada en Italia, le enviaba cartas llenas de consejos musicales. Su padre, aunque decepcionado por la decisión de Albert, finalmente reconoció que no podía retener a un espíritu tan libre. En medio de la incertidumbre, Einstein se aferró a la música, a la amistad y al estudio. Y fue en ese contexto donde, por primera vez, sintió que la rebeldía podía ser no una carga, sino una ventaja. Aquel joven que desafió el sistema, el que prefirió perder su nacionalidad antes que su libertad, estaba a punto de comenzar el capítulo más impredecible de su vida: el salto a la adultez, el descubrimiento del amor y el vértigo de la incertidumbre total. ¿Te parece que la rebeldía siempre lleva al caos o puede ser, a veces, el verdadero motor del cambio? Cuéntame en los comentarios tu opinión sobre esos momentos en los que hay que romper con todo. Y si quieres seguir explorando la vida de los genios desde el lado más humano, quédate y acompáñanos en el próximo capítulo, porque lo mejor de Einstein apenas comienza. Imagina terminar tus estudios universitarios y no encontrar tu lugar en el mundo. Ese fue el destino de Albert Einstein al salir del Politécnico de Zúrich a finales del siglo XIX. Contra todo pronóstico, ese joven carismático, con una mente que brillaba en cada conversación, se vio de repente atrapado en una rutina anodina y una realidad mucho más dura de lo esperado. En la universidad, Einstein no fue el alumno modelo que todos imaginarían. Despreciaba las clases magistrales y los métodos anticuados de algunos profesores, y su tendencia a faltar a clase era legendaria. Prefería reunirse en cafeterías con amigos para discutir física, matemáticas, filosofía y música. Su carácter provocador le costó la enemistad de ciertos docentes influyentes. Cuando llegó el momento de buscar trabajo como profesor universitario, las puertas se le cerraron una a una. Las cartas de recomendación, en vez de abrirle caminos, los bloqueaban. La decepción era amarga. La falta de oportunidades se sumaba a sus dudas personales. Por aquellos años, su relación con Mileva Marić, su compañera de estudios y brillante matemática serbia, era su refugio y también su mayor fuente de ansiedad. Juntos soñaban con una vida dedicada a la ciencia, pero la realidad era mucho más complicada. Mileva sufría la discriminación de la época y Albert apenas lograba trabajos esporádicos dando clases particulares. En medio de ese anonimato, llegó una oportunidad inesperada. Su amigo Marcel Grossmann, antiguo compañero del Politécnico, recomendó a Einstein para un puesto en la oficina de patentes de Berna. El trabajo no tenía nada de glamuroso. Horas revisando solicitudes técnicas, corrigiendo detalles y buscando fallos en inventos ajenos. Pero esa monotonía fue, paradójicamente, su salvación. En la soledad de la pequeña oficina, Einstein encontró un espacio ideal para pensar. Cumplía con sus obligaciones durante el día y, por las noches, se sumergía en los enigmas del universo. El anonimato de la rutina era su escondite y su laboratorio secreto. Mientras sus colegas soñaban con ascensos o puestos prestigiosos, él solo pensaba en preguntas fundamentales. ¿Cómo funciona la luz? ¿Qué es el tiempo? ¿Puede la materia transformarse en energía? Afuera, la vida avanzaba. Albert y Mileva se casaron en 1903 y poco después nació su primer hijo, Hans Albert.
La familia vivía con lo justo, compartiendo sueños y angustias. A pesar de las dificultades, Albert nunca dejó de trabajar en sus ideas más locas y ambiciosas. Ese periodo de anonimato, en vez de apagar su luz, la hizo crecer. En sus ratos libres, organizaba reuniones informales con un pequeño grupo de amigos y colegas, al que llamaban pomposamente la Academia Olimpia. Allí, entre risas, discusiones interminables y café barato, nacieron algunas de las ideas más revolucionarias del siglo. No era un científico solitario encerrado en una torre de marfil, sino un hombre común, luchando por hacerse oír en un mundo que apenas le prestaba atención. Quizá lo más sorprendente de estos años fue la perseverancia con la que Einstein enfrentó la mediocridad y la falta de reconocimiento. Cuando la mayoría habría tirado la toalla, él insistía una y otra vez, revisando ecuaciones, escribiendo artículos y enviando manuscritos a revistas científicas que casi siempre le devolvían rechazos. Pero la genialidad verdadera se mide en esos momentos, cuando sin audiencia, sin aplausos ni grandes títulos, se sigue avanzando por pura pasión. En esa oscuridad, Einstein empezó a gestar sus mayores descubrimientos. La paciencia y la humildad del anonimato fueron, sin que él lo supiera, el preludio de un estallido de creatividad sin precedentes. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántos genios habrá perdidos en la rutina, invisibles para el mundo, esperando solo una oportunidad? Si te intrigan estas historias ocultas y quieres conocer el lado más humano de los grandes personajes, suscríbete a Relatos Biográficos y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el éxito siempre depende del talento, o también del azar y las segundas oportunidades? Nadie podía imaginar que, en medio de la rutina y el anonimato de la oficina de patentes, un joven padre de familia, con apenas 26 años, estuviera a punto de revolucionar para siempre nuestra visión del universo. Era 1905 y, mientras Europa parecía vivir en una calma tensa antes de la tormenta, Albert Einstein vivía el estallido más prodigioso de creatividad científica que se haya visto jamás. Hoy, se lo conoce como el Año Milagroso, el Annus Mirabilis de la física. En apenas 12 meses, Einstein publicó 4 artículos que cambiarían la historia, no solo de la ciencia, sino del pensamiento humano. ¿Cómo fue posible? Quizá la clave estaba en su irreverencia, en su costumbre de hacerse las preguntas más insólitas, en su voluntad de desafiar lo incuestionable. El primero de esos trabajos se centró en el efecto fotoeléctrico. Einstein se atrevió a cuestionar el dogma de la física clásica, afirmando que la luz podía comportarse como una partícula y no solo como una onda. ¿Qué significa esto? Que cada rayo de luz trae consigo paquetes de energía, lo que más tarde llamaremos fotones. Aquella idea, tan revolucionaria, puso los cimientos para la mecánica cuántica, aunque en ese momento casi nadie lo entendió. Pero Einstein no se detuvo ahí. Poco después, presentó su segundo gran artículo, una explicación matemática de cómo el movimiento de las partículas suspendidas en un líquido, lo que se conoce como movimiento browniano, probaba por fin la existencia real de los átomos. Hasta ese momento, los átomos eran poco más que una hipótesis elegante. Gracias a Einstein, se volvieron un hecho innegable. El tercer artículo, publicado poco después, abordó el tema que lo obsesionaba desde la adolescencia: la naturaleza de la luz y el tiempo. Aquí nacía la teoría especial de la relatividad. La pregunta clave era casi infantil: ¿qué pasaría si pudiera correr junto a un rayo de luz? Pero Einstein supo convertir esa fantasía en una ecuación que desafiaba siglos de certeza. Concluyó que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino relativos. Dependen de la velocidad del observador. Nada, absolutamente nada, puede superar la velocidad de la luz. De ahí surge la ecuación más famosa de la historia, E igual a mc al cuadrado. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Una fórmula breve, casi inocente, pero capaz de explicar el poder del Sol, la energía de las estrellas y, paradójicamente, el principio detrás de la destrucción nuclear.
El último de sus artículos, menos conocido, sentó las bases para entender la relación entre masa y energía, abriendo la puerta a aplicaciones impensables en aquel momento. Einstein trabajaba en las noches, escribía en la cocina, rodeado de papeles arrugados y tazas de café frío. Mileva, su esposa, era la primera en leer cada borrador. Juntos discutían ideas, corregían ecuaciones, celebraban los pequeños hallazgos. Nadie, ni sus colegas de la oficina de patentes, sospechaba que aquel joven empleado estaba empujando los límites de la realidad. Solo un puñado de científicos, como Max Planck en Berlín, intuyeron la magnitud de sus ideas. La mayoría de la comunidad científica tardó años en entender lo que había ocurrido en aquel año milagroso. Para el mundo, Einstein seguía siendo un nombre desconocido. Para el futuro, ya era el padre de la modernidad. El año 1905 fue el punto de no retorno. Einstein había cruzado la frontera entre la oscuridad y la luz. Había convertido preguntas infantiles en respuestas que harían tambalear los cimientos de la física. Pero la fama todavía estaba lejos y los grandes desafíos apenas comenzaban. ¿Te imaginas lograr tu mayor hazaña cuando nadie te mira? Cuando todo el mundo espera que sigas siendo invisible. ¿Crees que las revoluciones más profundas nacen del inconformismo o de la soledad? Déjame tu opinión en los comentarios y prepárate, porque el siguiente capítulo te va a mostrar cómo Einstein pasó del anonimato a la Einstein manía mundial. La fama, como la luz, puede ser deslumbrante y a la vez dejar profundas sombras. Tras el año milagroso, la vida de Einstein dio un vuelco radical. Poco a poco, su nombre dejó de ser el de un desconocido para convertirse en leyenda viva. Max Planck, el gran físico alemán, fue uno de los primeros en reconocer el alcance de su trabajo. Gracias a su apoyo, Einstein logró por fin acceder a puestos académicos de prestigio, primero en Zúrich, luego en Praga y más tarde en Berlín. Allí, en el corazón intelectual de Europa, nació la Einstein manía. Periódicos, revistas y hasta caricaturas lo mostraban como el genio del siglo. Pero lejos de la imagen divertida del sabio despistado, la fama trajo consigo nuevos desafíos. Einstein siguió fiel a su espíritu rebelde. Se negó a vestir uniforme, a asistir a fiestas oficiales, a dejarse atrapar por el protocolo. Donde otros buscaban privilegios, él prefería la compañía de estudiantes, músicos, artistas y niños curiosos. Su sentido del humor era legendario. Cuando un periodista le preguntó si podía explicarle la relatividad en pocas palabras, Einstein contestó: «Si se lo puedo explicar a mi abuela, se lo puedo explicar a cualquiera». En 1915, después de 10 años de obsesión, dio a conocer su teoría general de la relatividad. Una visión radical donde la gravedad ya no era una fuerza, sino la curvatura del espacio-tiempo. Era su idea más feliz, como él mismo diría después. Durante 4 años, el mundo dudó de él. Nadie podía demostrar experimentalmente su teoría. Hasta que, en 1919, Arthur Eddington y su equipo observaron el eclipse total y comprobaron que la luz de las estrellas se curvaba al pasar cerca del Sol, tal como Einstein había predicho. Fue un golpe mediático sin precedentes. La noticia dio la vuelta al mundo. De la noche a la mañana, el científico poco convencional se convirtió en el símbolo de una nueva era. Y sin embargo, la fama traía consigo un precio enorme. Einstein era, a los ojos de muchos, un extranjero y un judío incómodo, en una Alemania cada vez más radicalizada. Sufrió ataques antisemitas, campañas de desprestigio y hasta amenazas de muerte, pero nunca dejó de alzar la voz. Defendió el pacifismo, la tolerancia y la educación como armas contra el odio. En 1923 recibió el Premio Nobel, pero, paradojas de la historia, no por la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico, ese primer trabajo que había abierto las puertas de la física cuántica. Durante los años 20, Einstein viajó por el mundo: Japón, Estados Unidos, Palestina, España, Argentina.
Era recibido como una estrella de cine, pero nunca perdió su humildad ni su ironía. Firmaba autógrafos, tocaba el violín para los niños, conversaba con escritores, políticos, artistas. Se reunía con Gandhi, con Chaplin, con figuras de todos los continentes. En privado la situación era más turbulenta. Sus matrimonios fracasaban. La relación con sus hijos era difícil. La nostalgia de los días anónimos pesaba cada vez más. En 1933, el ascenso del nazismo lo obligó a tomar una decisión dolorosa: abandonar Alemania para siempre. Cruzó el Atlántico y se instaló en Estados Unidos, donde continuó su trabajo en Princeton, ya convertido en leyenda. Pero nunca dejó de sentirse un exiliado, un hombre sin tierra ni patria. La paradoja más cruel de su vida llegó al final. Su ecuación E igual a mc², pensada para explicar el cosmos, fue la base para el desarrollo de la bomba atómica. Einstein, siempre pacifista, escribió la carta que alertó a Roosevelt sobre la posibilidad de un arma de destrucción masiva, temiendo que los nazis la descubrieran antes. Tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, vivió con el peso de esa culpa, preguntándose si la humanidad estaba preparada para manejar semejante poder. ¿Tú qué crees? ¿Los genios deben cargar con las consecuencias de lo que sus ideas inspiran, aunque ellos mismos no hayan querido ese destino? Si este viaje te está haciendo pensar diferente sobre la figura de Einstein, suscríbete a Relatos Biográficos y comparte tu opinión, porque el precio de la fama, a veces, es la soledad más profunda. Hay quienes creen que los grandes genios están hechos de certezas, pero, en realidad, Albert Einstein nunca dejó de ser aquel niño curioso, el que se asombraba ante una brújula o se perdía mirando la luz en la ventana. Hasta el final de sus días, la duda fue su única certeza. Caminaba por los jardines de Princeton con el mismo aire despistado y la misma avidez de respuestas con la que recorría, de niño, los pasillos silenciosos de su casa en Múnich. En sus últimos años, Einstein se convirtió en el símbolo vivo de la ciencia moderna. Recibía cartas de admiradores, periodistas y políticos de todo el mundo. Muchos buscaban la clave de la genialidad, esperando una fórmula mágica para entender el universo y también la vida. Pero él respondía con humildad: no tengo talentos especiales, solo soy apasionadamente curioso. Rechazaba premios, títulos y honores cuando sentía que no los merecía, y defendía una visión profundamente ética de la ciencia: el conocimiento como camino hacia la libertad, nunca como arma de poder. Los días de Einstein transcurrían entre ecuaciones, música y largas caminatas. Sus debates con otros científicos sobre la física cuántica, el determinismo o el destino humano se hicieron legendarios. No temía equivocarse, ni contradecirse, ni enfrentarse a toda una generación de pensadores. Lo importante era la búsqueda, el proceso, la pasión por las preguntas más que por las respuestas. En privado, siguió tocando el violín, escribiendo cartas llenas de humor y ternura, y mirando al mundo con una mezcla de ironía y esperanza. El hombre que había descifrado los secretos del cosmos seguía asombrándose ante el misterio de una simple flor, de un número primo, de un atardecer. Jamás perdió la capacidad de maravillarse. La herencia de Einstein no está solo en las ecuaciones, ni en los premios, ni en su imagen con la lengua fuera. Su verdadero legado es la valentía de no conformarse, de desafiar lo establecido, de hacerse preguntas cuando el mundo exige respuestas rápidas. Einstein fue, hasta el final, un niño adulto que jugó a descifrar el universo y que nos dejó la invitación más revolucionaria de todas: nunca dejes de preguntar. Pronto, el eco de su pensamiento traspasaría generaciones, inspirando a científicos, artistas y soñadores en cada rincón del planeta. Pero para entender lo que significa ser Einstein, basta con atreverse a mirar el mundo como él, con curiosidad inagotable y el coraje de la duda. ¿Quién fue realmente Albert Einstein? ¿El genio que cambió el destino de la ciencia o el hombre que nunca dejó de sentirse un extraño en su propio tiempo? Tal vez ambas cosas,
Tal vez ninguna. Hoy, más que nunca, necesitamos mentes que desafíen lo obvio, que se atrevan a preguntar cuando otros callan y que no teman a la soledad del que va un paso por delante. Si este relato te hizo ver a Einstein de otra manera, suscríbete a Relatos Biográficos para descubrir las historias humanas detrás de los grandes nombres. Y dime, ¿crees que la genialidad siempre viene acompañada de sufrimiento? ¿O es solo un mito romántico que nos hemos contado para explicar lo inexplicable? Quiero leerte abajo, porque la historia nunca está cerrada mientras sigamos preguntando.